Buenos días, mi nombre es Carlos Corrales, de nuevo aquí con ustedes para tratar un tema más. En este caso vamos a estar hablando de en el centro de la voluntad de Dios desde la perspectiva del tabernáculo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, bueno, aquella santuario, aquella tienda que a solicitud del Señor el pueblo israelita construyó o confeccionó en el desierto después de su salida de Egipto con Moisés, si podemos recordar un poquito la historia. Santuario en el que se encontraba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. En el día, en la forma de una columna de humo, y en la noche, en la forma de una columna de fuego. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que toda la vida del pueblo israelita en el desierto giraba en torno a este santuario, en torno a esta tienda, en torno al tabernáculo, el cual debía ser armado en el lugar que Dios así dispusiese. Así que si era en el día, en el lugar en que se detuviese la columna, ahí debía ser armado el campamento. Una vez armada esta tienda, los levitas, la tribu sacerdotal, debía crear un cordón de seguridad alrededor de todo el tabernáculo. Luego alrededor de ellos se establecería el pueblo en 4 grandes campamentos, uno al norte, uno al sur, uno al este y el otro al oeste. Había un orden para establecer el campamento o para levantar el campamento e iniciar la marcha. Y a la entrada del tabernáculo, al este, como quien dice, en el centro del campamento se encontraban las tiendas de los sumos sacerdotes, Moisés, Aarón y sus hijos. La pregunta aquí es por qué el Señor quería a Moisés exactamente en la entrada del tabernáculo o en el centro del campamento. Bueno, en el centro del campamento se encontraba, según recordamos y según ya dijimos, la presencia de Dios de día y de noche. De día en la forma, ya lo dijimos, de una columna de humo, y en la noche en la forma de una columna de fuego. Quiere decir que ahí, en la entrada del tabernáculo, en el centro del campamento, ese era el lugar más iluminado. En ese lugar, Moisés podría estar más seguro que en cualquier otro lugar. También, estando ahí, Moisés podría estar más cerca de la presencia de Dios y tener comunión y compañerismo con Dios. E inclusive, entrar al tabernáculo y conversar con el Señor. Y tener algún tipo de relación estrecha con el Señor. Por otro lado, el centro del campamento, como ya dijimos, era el lugar más seguro para Moisés. Si un enemigo, por ejemplo, quisiera hacerle daño a Moisés, tendría que atravesar cualquiera de los 4 campamentos que rodeaba el tabernáculo. Imagínense, eran como 4,5 millones de personas. Suponiendo que lo lograra, iba a encontrarse alrededor del tabernáculo con un cordón de seguridad establecido por los levitas, los cuales estaban bien armados. Si lograba burlar a los levitas, recuerde, en el tabernáculo se iba a encontrar con la presencia de Dios y Dios iba a hacer cargo de esa persona. Ya hubo un caso de un rey llamado Usías, en este caso pretendió entrar al templo para ofrecer incienso. Y al entrar al templo, lo detuvieron 80 sacerdotes, 80 levitas lo detuvieron. Tal vez tenemos que entender que era el rey.
Así que lo confrontaron. El rey Usías se enoja porque llevaba un incensario en su mano para cosa que no le correspondía a él. Y en el momento en que él se enoja, cae lepra sobre él. Inmediatamente él se da cuenta, sale del templo, es destituido como rey y muere en una pequeña casa afuera de la ciudad. Nadie podía llegar a Moisés si Dios no se lo permitía. Estar en el centro del campamento, era estar en el centro de la voluntad de Dios, el lugar más seguro para Moisés. Salmos capítulo 61. En el versículo 4, la palabra de Dios nos dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. No había un lugar más seguro que en el centro del campamento. Fuera del campamento no era un lugar seguro. De día había mucho calor y el agua y los alimentos eran escasos, a diferencia de estar en el campamento. Durante el día se podría estar expuesto al ataque de ladrones y salteadores que deambulaban en los alrededores del campamento. De noche, al estar fuera del campamento y de la presencia de Dios, las personas andarían en total oscuridad, puesto que no había, ¿cómo se dice?, alumbrado público en el desierto. Se encontrarían entonces en total oscuridad. El peligro también aumentaba. ¿Por qué aumentaba? Bueno, porque durante la noche era cuando los depredadores salían de sus guaridas a alimentarse, a cazar. Así que encontrarse fuera del campamento de noche era sumamente peligroso. Solo había soledad y oscuridad en el desierto. Fuera del campamento también se encontraban los depósitos de basura y desechos de 4,5 millones de personas. Nadie acumulaba en su tienda la basura. Estaban organizados los 4 campamentos y habían designado fuera del campamento diferentes lugares donde se podía depositar la basura y los desechos de 4,5 millones de personas. Fuera del campamento también era el lugar donde el pueblo salía a hacer sus necesidades fisiológicas. También tenían que designar un lugar y cada persona tenía que contar con una estaca. Con esa estaca salía fuera del campamento a este lugar designado, escarbaba en la arena, depositaba sus desechos fisiológicos y los cubría, como un gatito. Así que fuera del campamento también se encontraban los depósitos para los lugares de los desechos fisiológicos de las personas. Fuera del campamento era un lugar también donde se solía expulsar a los inmundos y a los leprosos. Números capítulo 5, versículo 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Fuera del campamento. De modo que fuera del campamento solo había desolación, oscuridad, muerte y putrefacción. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, eso, que Dios nos quiere en el centro de su voluntad, donde podamos tener comunión con Él, donde Él pueda cuidarnos, donde Él pueda protegernos, donde Él pueda guiarnos con su luz y brindarnos también su calor. Pregunta: el Señor nos quiere en el centro de su voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Quizás debamos hacer la distinción entre lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios. A veces nosotros, cuando nos referimos a la voluntad de Dios, en realidad nos estamos refiriendo al plan de Dios.
Y la voluntad de Dios es la misma para todos. Romanos capítulo 8, versículo 29. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que todos nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un texto que hemos leído en otras ocasiones y que probablemente no sea la última vez que leamos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, para cada día de nuestra vida, que nosotros cada día seamos más semejantes, más parecidos a la persona del Señor Jesucristo. Número 1. Número 2, que andemos en santidad, viviendo vidas separadas del pecado y de sus manifestaciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy claro, la voluntad es nuestra santificación. No solo se nos dice esto, el apóstol Pablo de inmediato define la palabra y está diciendo que os apartéis de fornicación. La palabra santificación quiere decir apartado del pecado, y como ya dijimos, de todas y cada una de sus manifestaciones, de la tentación del mundo y de sus deseos, de los deseos de la carne. Esta es la voluntad de Dios. Y cuando estamos diciendo que Dios nos quiere en el centro de su voluntad, está diciendo que Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos que nosotros debemos ser como Cristo. De hecho, eso es ser cristiano. Un cristiano es uno que es como Cristo. Un cristiano es uno que imita al Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. El pecado. Bueno, el pecado es el elemento que casualmente no nos permite permanecer en el centro de la voluntad de Dios, pues es opuesto a Dios. ¿Cómo es Dios? Es santo. Isaías nos dice que es 3 veces santo. Y si Dios es santo, entonces el pecado inhibe el actuar de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando hay pecado, entre otras cosas, lo primero que va a pasar es que vamos a comenzar a distanciarnos de la presencia de Dios. Vamos a comenzar a alejarnos gradualmente del centro de la voluntad de Dios, de su luz, de su guía, de su cuidado, de su protección. Si nos alejamos mucho, en determinado momento podríamos cruzar la línea y encontrarnos del otro lado, donde ya dijimos, lo único que hay es soledad, oscuridad y putrefacción. Déjeme decirle una cosa, nadie cae en el pecado de la noche a la mañana, ¡pum!, se fue con otra mujer, se robó los diezmos y las ofrendas, qué sé yo. La palabra de Dios nos habla del pecado como un proceso que consiste en mirar, codiciar y tomar. Un proceso que puede durar días, semanas, meses o años, pero nadie cae en el pecado de la noche a la mañana. Es un proceso que consiste en ir alejándose gradualmente de la presencia de Dios hasta cruzar la línea y llegar al otro lado. Si hay pecado, esto quiere decir que no vamos a poder tener comunión con Dios, puesto que estamos alejados del centro de su voluntad. Algo muy lamentable. En Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15. Si hay pecado, lamentablemente el Señor no podrá oír, ni escuchar, ni atender nuestras oraciones. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no podrá oírnos. Si hay pecado, el Señor no va a poder cuidarnos y protegernos. O ya olvidamos lo que dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, uno de los salmos más conocidos por todos. ¿Qué dice en el versículo 1?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita al abrigo del Altísimo. Y si no habitas bajo el abrigo del Altísimo, si no estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios no va a poder cuidarte y protegerte. En el versículo 4, el salmista nos dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. ¿Para quién es el cuidado de Dios? Para el que está, en el centro de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que si no estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos solos y podríamos ser fácil presa de nuestro enemigo, que tiene un nombre y se llama Satanás, y es uno de los más grandes depredadores que existen hasta el día de hoy. Esto quiere decir que cualquier cosa podría pasarnos en cualquier momento, pues al alejarnos del centro de la voluntad de Dios, podríamos encontrarnos ¿dónde? Del otro lado, donde solo hay calor, hambre, sed, peligro, soledad y oscuridad, donde están los desechos y la basura de los demás, donde moran los inmundos y los leprosos, viviendo cada día bajo nuestro propio riesgo, como le pasó a María, la hermana de Moisés y Aarón, en el libro de Números, en el capítulo 12. ¿Recuerda usted esa historia en los versículos 9 y 10? En algún momento, María se toma la retribución de hablar de Moisés, del líder, del caudillo del pueblo, de su hermano. Alguien quien hablaba cara a cara con Dios. El Señor se molesta y esto es lo que pasa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. No estaba de acuerdo Dios con María, con la actitud que ella había tomado y lo que había provocado en la vida de otras personas, enardeciendo a otras personas en contra de Moisés. Y Dios se enoja, ¡pum! Y queda leprosa. ¿Y qué se hacía con los leprosos? Usted puede seguir leyendo el relato en Números en el capítulo 12. María es sacada fuera del campamento, donde estaban los inmundos y donde estaban los leprosos. Era tan amada que el pueblo decidió no levantar el campamento. Contaron con la venida de Dios y se quedaron 7 días y esperaron a María. Después de 7 días el Señor la sana y ella puede volver al campamento. Si no hubiese sido sanada, no hubiese podido retornar al campamento. Igual le puede pasar a cualquiera de nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 6 al 7, es una advertencia muy clara la que nos hace el apóstol Pablo cuando nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy claro. Si nosotros comenzamos a jugar con el pecado, créalo o no, vamos a comenzar a alejarnos de la presencia de Dios, del centro de la voluntad de Dios. Vamos a cruzar la línea y desgraciadamente vamos a caer del otro lado. Vamos a caer si es que ya no estamos ahí. Andar en el centro de la voluntad de Dios, en sujeción a Él y a su palabra, nos garantiza la presencia de Dios en nuestra vida, por ende su cuidado y protección. Parece entonces que estamos en una disyuntiva. Estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro para nosotros. O fuera del centro de la voluntad de Dios, donde solo hay decadencia, donde solo hay muerte. La decisión probablemente sea solamente nuestra. Mas tenemos que hacer un alto en nuestra vida y entender que no podemos seguir quejándonos.
diciendo que Dios no nos oye, diciendo que Dios no nos escucha, diciendo que, bueno, el Señor nos abandonó, que el Señor no cuidó de nosotros cuando debía cuidarnos y protegernos. Cuando fuimos nosotros los que decidimos estar fuera del centro de la voluntad de Dios. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. La decisión es suya, la decisión es mía. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo le voy a decir una cosa. Dios siempre ha cuidado de los suyos. Mientras Moisés estuvo en el centro del campamento, como quien dice en el centro de la voluntad de Dios, Dios lo cuidó. Y lo mismo pasó con Daniel. Usted ha de recordar cuando fue tomado y echado en el foso de los leones. Es muy interesante porque después de que Daniel es sacado del foso de los leones, sus detractores son lanzados al foso de los leones. Y los leones no dejaron que estas personas ni siquiera llegaran al fondo del foso, porque en el aire los tomaron y los despedazaron. Sin embargo, Dios cuidó de Daniel. Lo mismo sucedió con los amigos de Daniel. ¿Recuerda usted cuando fueron lanzados al horno ardiendo? Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 25 al 26. Y él dijo aquí: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Estaban admirados. ¿Cómo que lanzamos 3 y hay 4? Y ellos están paseando, caminan de un lado para el otro y no sufren ningún daño. Y el cuarto ser que los acompaña es como el Hijo de los dioses. Yo me imagino que una gran aureola de luz le rodeaba a él y a sus amigos. Porque dice aquí que es llamado, como que tiene apariencia como hijo de los dioses. Y cuando sacan a estos hombres del horno, posteriormente el registro bíblico dice en el capítulo 3, en el versículo 27 de Daniel, en la parte B, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni sus ropas, ni su piel, ni su cabello, siquiera, tan siquiera, olía a humo. Porque Dios siempre cuida de los suyos, de aquellos que están en el centro de su voluntad. La decisión es nuestra, pero le voy a decir una cosa. Los beneficios o las consecuencias que puedan venir sobre nuestra vida también son nuestros. Si decidimos estar en el centro de la voluntad, los beneficios ya los hemos mencionado una y otra vez. Y si decidimos seguir en la condición en que nosotros estamos, fuera del centro de la voluntad de Dios, las consecuencias también van a ser. ¿No? Si queremos seguir fuera del centro de la voluntad de Dios, vagando en la inmensa soledad del desierto, sin poder gozar de todos y cada uno de los beneficios, de todos y cada uno de los cuidados de Dios, al estar en el centro de su voluntad. Muchas gracias. Por favor, envíanos tus preguntas y comentarios, danos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Gracias.